tardes, bienvenidos el día de hoy 5 de octubre a esta nueva transmisión en vivo que tenemos aquí a través de YouTube para poder platicar acerca de un tema de salud. Les recuerdo que justamente los días jueves nos dedicamos a platicar sobre algún tema en específico del área de la salud, ya sea alguna enfermedad, y posterior el día viernes pues platicamos acerca del tratamiento, un producto en relación al tratamiento de la enfermedad que pues platicamos y abordamos el día anterior. Entonces pues el día de hoy tocará el tema de estreñimiento. Ya en su momento por ahí en anteriores Zooms con la plataforma que utilizábamos, pues habíamos platicado sobre las generalidades de algunas enfermedades gastrointestinales, y el día de hoy pues es momento para hablar de un tema que también es bastante frecuente, que es el estreñimiento. Les recordamos que de la misma manera pueden dejar sus preguntas en el chat para que nosotros las podamos atender, y esto pues les pueda también a ustedes apoyar en la dinámica que ustedes tienen también con sus clientes. Entonces pues bueno, vamos a comenzar con el tema. Como les mencionaba ahorita, se va a ver en la pantalla pues la presentación para que también ustedes la puedan seguir, tomar sus notas y podamos pues justamente abordar el tema de manera ya mucho más a profundidad. Entonces pues empezamos con las diapositivas. Tenemos el tema, como ya les mencionaba, que es justamente el tema del estreñimiento. Y bueno, en este caso tenemos también parte de las generalidades para abordar el tema. Importante recordar algunas características del intestino grueso. Aquí en la imagen ustedes lo pueden ver y están identificadas las diferentes porciones que lo conforman. Particularmente el intestino grueso tiene una longitud de 1.5 metros de longitud, y si recordamos pues un poquito de las funciones que la semana pasada habíamos platicado sobre la enfermedad de Crohn, bueno, pues hablamos que el intestino grueso se encargaba principalmente de la formación de la materia fecal, y pues ahorita con este tema que es el estreñimiento justamente nos estamos refiriendo a esa problemática, la problemática en la cual pues no se puede llegar a la formación de esta materia fecal o bien queda acumulada alrededor del intestino. Entonces tenemos tres porciones. La primera, que es el ciego, que es la que por ahí están viendo con el cursor en su pantalla. Luego tenemos el colon y finalmente tenemos al recto. Una porción que no se alcanza aquí a identificar pues es el ano, pero también parte de la literatura nos dice que es el colon ascendente, colon transverso y finalmente el colon descendente. Se preguntarán si es lo mismo intestino grueso que colon, y sí, la mayoría de las personas pues suelen utilizar colon como sinónimo justamente del intestino grueso. Aquí les pongo también cuáles son las funciones ya mucho más específicas. Entonces tenemos que el intestino grueso se encarga de la absorción del agua y cloruro de sodio, también la absorción de algunas vitaminas y metabolitos que conforman a la microbiota intestinal, que también por ahí platicamos la semana pasada sobre esta red de bacterias que se encuentran alojadas en el colon. Se encarga de la secreción de moco, de movimientos de mezcla y movimientos en masa, la formación de las heces fecales y finalmente pues su eliminación, que es la egestión. Y pues de esta última, que es pues la eliminación de esta materia fecal, pues podemos mencionar que el tiempo de tránsito de la misma pues es muy variable. Cada persona tiene un tiempo completamente diferente, y esto sobre todo está a expensas de la alimentación, de los alimentos que contienen sobre todo fibra, y que pues estos pueden favorecer este tránsito intestinal a la par del agua. El promedio más o menos del tránsito intestinal a través de todo el intestino grueso, para que no podamos hablar de un problema de estreñimiento, es aproximadamente de 30 a 40 horas. Y bueno, también dice que hasta un máximo de 72 horas se puede llegar a catalogar como normal, aunque pues el tiempo de tránsito intestinal, sobre todo nosotras las mujeres, pudiera llegar a ser a las 100 horas y todavía catalogarse como algo pues adecuado.
Sin embargo, ya cuando nos referimos al estreñimiento, ahí en la pantalla están viendo ustedes la definición. El estreñimiento crónico se caracteriza por deposiciones que son poco frecuentes o la dificultad para poder evacuar, y pues esto sobre todo es en función al tiempo, que puede ser de varios días, incluso semanas, o ya cronificarse tanto que ya no se cataloga como estreñimiento, sino más bien como constipación. Y el estreñimiento se puede llegar a definir como una frecuencia de deposiciones inferior a 3 veces a la semana, es decir, que si una persona evacúa a la semana solamente en 2 ocasiones, es decir, 2 veces de los 7 días de la semana, pues ya estaríamos hablando de estreñimiento. Y el estreñimiento, pues que se vuelve crónico, eso condiciona a que también la anatomía, principalmente pues del ano, pueda llegar a cambiar y se complique, generando pues en este caso algunas alteraciones como las famosas hemorroides. Ahora, los factores de riesgo de la enfermedad pues son varios. Obviamente que de las primeras pues tenemos que sea una dieta insuficiente en alimentos ricos en fibra y también pues una ingesta pobre de agua, lo mismo que el ser sedentarios, tener muy poca actividad física, pero también hay algunas etapas de la vida donde pues la misma puede ser un factor de riesgo. Por ejemplo, los adultos mayores, que pues por el mismo proceso del envejecimiento puede llegar a originar cambios, sobre todo a nivel pues del intestino, principalmente con los movimientos por poca señalización nerviosa. El ser mujer, y esto pues también por la problemática que se tiene con la predisposición o la prevalencia al desarrollo de enfermedades o alteraciones hormonales. Está también algún consumo continuo de medicamentos, como por ejemplo medicamentos sedantes, antidepresivos, antihipertensivos o algún otro tipo de estupefaciente. Y bueno, pues también están los trastornos de tipo mental, como por ejemplo la depresión o algún trastorno que ya se relacione con la conducta alimentaria. La etiología también, o las causas del estreñimiento, están en función al tipo de estreñimiento que se tenga, y ese tipo de función está sobre todo de acuerdo al tiempo en el cual se ha mantenido pues esta problemática. Entonces podemos ver que hay un estreñimiento agudo, hay un estreñimiento crónico funcional o también catalogado como primario, y luego tenemos un estreñimiento crónico o secundario. En el estreñimiento agudo principalmente tenemos cambios en la alimentación, que eso pues se relaciona con dietas muy extremas, comidas fuera de casa, y que provoca pues que no haya un consumo adecuado de alimentos, que la dieta no esté completa, no sea variada, no sea una dieta correcta. También cambios que se relacionan con el sedentarismo, permanecer pues mucho tiempo de forma estática, ya sea sentados o de pie. El estreñimiento de viajero, que se le suele catalogar a cuando pues a lo mejor justo viajamos y que eso provoca que haya cambios alimentarios o cambios en los hábitos cotidianos. A veces la gente lo refiere como pues que fuera de casa no puede tener los mismos hábitos evacuatorios que a lo mejor pues en un ambiente completamente ajeno. Momentos puntuales de estrés que también condicionen a cambios en el estilo de vida, y bueno, tratamientos que puedan llegar a ser tratamientos farmacológicos que puedan llegar a favorecer el estreñimiento. Ese es agudo, y con agudo pues nos referimos a corto plazo. Luego tenemos el estreñimiento crónico funcional primario, que ya lleva un tiempo y que seguramente puede llegar a estar afectando el funcionamiento pues del intestino. Y otra vez está la deficiencia de fibra en la dieta, el sedentarismo, el que haya alguna alteración de la motilidad del colon, que ahorita pues vamos a platicar también sobre ello, lo mismo que problemas neurológicos, porque si recordamos pues el sistema nervioso tiene la función de poder mandar pues esta señalización para que puedan llegar a funcionar órganos
y en este caso pues que haya justamente el funcionamiento intestinal, pero en relación a los movimientos. También que haya menos presión en la pared abdominal por condiciones fisiológicas o bien alteraciones en la correcta apertura del ano en el momento de la defecación. Y por último está el estreñimiento crónico secundario, que aquí se relaciona sobre todo a alguna enfermedad, por eso es que tiene este apellido de secundario, porque hay una enfermedad como antecedente y esa enfermedad origina pues el desarrollo del estreñimiento. Ejemplos, pues está diabetes, está el hipotiroidismo, está a lo mejor enfermedades como el Parkinson, el cáncer, o ya tratamientos como por ejemplo justamente la quimioterapia o la radioterapia que pudieran llegar a favorecer pues este caso. Entonces, pues dependiendo las causas, seguramente se va a identificar el tipo de estreñimiento que también se relaciona pues con el factor del tiempo. Y bueno, aquí en esta otra diapositiva se ven algunos de los ejemplos que ahorita les daba. Por ejemplo, obstrucción del colon o del recto puede ser por una fisura de tipo anal, puede ser porque haya una obstrucción intestinal, que algo pues está impidiendo que haya el flujo pues a través del intestino. Cáncer de colon, la estenosis intestinal, que es que poco a poco se vaya cerrando el espacio para que pueda fluir pues justamente la materia fecal. Algún tipo de cáncer abdominal. Y bueno, está también el que pues por ahí existe algo que se conoce como el rectocele, que es cuando el recto puede llegar a sobresalir de la pared posterior de la vagina, que eso sobre todo sucede pues obviamente nosotras las mujeres. Luego tenemos problemas con los nervios y pues hace rato mencionábamos problemas neurológicos que se puede relacionar, y esto es porque pues meramente el sistema nervioso no está funcionando, no se están activando pues estas funciones porque no hay la transmisión de estos impulsos nerviosos, y pues eso puede llegar incluso a afectar pues justamente el tránsito intestinal. Y pues aquí tenemos como la neuropatía autónoma, la esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, lesiones en la médula espinal, accidente cerebrovascular, que ya también pues en alguna otra capacitación hablamos de este problema, y otra vez el rectocele. Y bueno, también tenemos la dificultad para que los músculos involucrados en la evacuación pues puedan llegar a efectuar justamente los movimientos, y entonces encontramos como ejemplo problemas en los músculos pélvicos, incapacidad para relajar los músculos pélvicos, y pues esto se le conoce como anismo, que es que pues no se estén desechando las heces fecales. Está también músculos pélvicos débiles. Tenemos también afecciones que involucran a las hormonas del cuerpo, y pues ahí ya mencionamos al caso, por ejemplo, de la diabetes, del hipotiroidismo, incluso el embarazo también se relaciona con esta situación, y sobre todo porque pues sí hay un cambio hormonal, pero también la redistribución de los órganos por el crecimiento fetal. Luego tenemos las obstrucciones en el colon o en el recto, y pues estas pueden llegar a retardar el movimiento de las heces, pueden incluso generar desgarros en la piel, y esto se le conoce como una fisura anal, obstruir los intestinos, y bueno, pues alguna otra situación como por ejemplo el cáncer, que también se relaciona con este tipo de obstrucciones. Y aquí en la imagen también ustedes pueden ver pues algunas alteraciones provocadas por el sistema nervioso, alteraciones neurológicas que pueden tener una incidencia directa para que pueda haber pues esta función como tal del intestino. De entrada pues pueden haber trastornos psicológicos, hablábamos por ejemplo de la depresión, podemos hablar incluso también de otra enfermedad como el Parkinson, que pues al final eso va deteriorando justamente la masa cerebral y a su vez pues la transmisión de los impulsos nerviosos. Ya hablamos por ejemplo de la esclerosis, pero también pues lo que me interesa que ustedes observen es que
Si obviamente no hay un buen funcionamiento pues a nivel cerebral, el cerebro pues es quien controla el sistema nervioso y nervios tenemos alrededor de todo el cuerpo y se requiere completamente de que estos nervios estimulen al intestino para que pueda haber el famoso peristaltismo o lo que son pues los movimientos intestinales y se pueda formar pues esta materia fecal. Ahora, en cuanto a las manifestaciones, pues tenemos sobre todo una que ya mencionamos ahorita en el concepto, en la definición, que es tener menos de 3 evacuaciones por semana. Esa ya sería como un signo muy evidente, pero también están otras que son de acuerdo a las características de las heces. Sería tener heces grumosas o muy duras, hacer mucho esfuerzo para tener evacuaciones intestinales, sentir como si hubiera obstrucción en el recto que impide las evacuaciones intestinales, sentir que no se puede vaciar por completo el recto, necesitar ayuda para vaciar el recto, como usar las manos pues para hacer presión sobre el abdomen o usar el dedo para quitar heces del recto. Y pues ya si el tiempo es mayor, en este caso a 2 de estos síntomas, pero en tiempo más de 3 meses, pues ya lo podemos catalogar como un estreñimiento crónico o también llamado constipación. Aquí en la imagen les enseño una escala, es la escala de Bristol, y esta escala nos ayuda a identificar de acuerdo a las características de las heces, pues a lo mejor el grado de alteración que podemos llegar a tener respecto pues justamente a ellas. La tipo 3 y la tipo 4 son características pues de hábitos evacuatorios completamente normales. Si se fijan, incluso me está ejemplificando cómo se pudiera llegar a observar pues las heces fecales. A veces pues pudiéramos pensar que es algo pues desagradable, pero justamente las características de las heces nos hablan mucho de los procesos de digestión y los procesos pues evacuatorios, y esto nos ayuda también a corregir algunos factores de riesgo para evitar que se presenten o para evitar complicaciones ya de alguna patología, como en este caso el estreñimiento. La tipo 1 y la tipo 2 estamos hablando ya de estreñimiento. Si se fijan, la tipo 2 es un estreñimiento leve, pero la tipo 1 ya nos está hablando de un estreñimiento severo. De hecho, se cataloga a estas tipo de heces como heces caproicas, que pues más o menos asemejan a la manera en la que evacúan animales como por ejemplo las cabras, que por eso se ven en bolitas. Luego tenemos la tipo 5, 6 y 7, que bueno, principalmente tipo 6 y 7, que estamos hablando ya de lo contrario, que sería diarrea, heces más acuosas, blandas. Y la tipo 5, si se fijan, se alcanzan a observar pues trozos suaves, pero ya nos está hablando de algo que estaríamos relacionándolo con la falta de fibra, por eso es que no se ven pues heces completamente bien formadas ni compactas. Y aquí en la otra imagen chiquita que ustedes observan de color verde, también se alcanzan a identificar para que sea como mucho más visual esta escala. Entonces, si pues ustedes mismos o si llegan a identificar pues alguna de estas características, pues hay que darle atención, sobre todo pues buscar ayuda profesional y siempre buscar que nos encontremos entre una tipo 3 y tipo 4. Y bueno, aquí en la otra imagen que les pongo, ya también me está hablando como de las características de las heces, por ejemplo tipo 1, que decíamos que ya era un estreñimiento crónico, son trozos duros separados como nueces y pues son el excremento, como el caso de una oveja, como de una cabra, que pues estos se vuelve difícil excretarlas porque son heces muy duras. Luego tenemos el estreñimiento que es agudo, que pues en este caso igual son diferentes fragmentos, y la tipo 3 y tipo 4, que decíamos que eran normales, son completamente heces hidratadas, esponjosas, y por eso están completamente compactas.
Luego tenemos la parte del diagnóstico, que para el diagnóstico pues sí nos ayuda esta parte de saber en el tiempo, a la semana, con qué frecuencia evacuamos, pero también hay algunos otros criterios que hay que considerar. Principalmente son 3. Dice, número 1, la presencia de 2 o más de los siguientes criterios, y puede ser que haya esfuerzo defecatorio en al menos el 25% de las deposiciones, que las heces igual sean duras en al menos ese 25%, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción anal o bloqueo anorrectal, el hacer maniobras manuales para facilitar la deposición y pues menos de 3 deposiciones a la semana. Número 2, la presencia poco frecuente de heces sueltas sin el empleo de laxantes. Y número 3, criterios insuficientes para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, que fue el que pues por ahí también estuvimos viendo la semana pasada, específicamente con la enfermedad de Crohn. Entonces, si durante los últimos 3 meses se inició con estos síntomas, por lo menos 6 meses antes, pues entonces estaríamos platicando de que es muy probable que se encuentre pues ya cursándose con algún tipo de estreñimiento, y lo importante es pues atenderlo, darle pues en este caso seguimiento, hacer un buen tratamiento para pues evitar esta situación. Aquí también les pongo un algoritmo que es como más fácil de identificar para poder saber si se requerirían a lo mejor algunas pruebas adicionales a pues esta exploración que se puede hacer con lo que veíamos anteriormente con estos criterios. Y pues para ello incluso se puede llegar a requerir un tacto rectal, una radiografía, una ecografía, o sea, un ultrasonido, o ya inclusive pues también a lo mejor el caso de un enema para poder movilizar toda esa materia fecal, porque pues podemos correr el riesgo de que haya impactación fecal, es decir, que toda la materia fecal esté acumulándose en el intestino, provoque demasiado dolor y pues se necesita eliminarla, se necesita sacarla. Ya pues de manera como de última instancia, pues a lo mejor se requeriría una biopsia en caso de que ya incluso se esté hablando pues a lo mejor de alguna alteración anatómica que dé como datos sugerentes de que pueda haber pues el riesgo de cáncer. Y bueno, ¿qué otros criterios diagnósticos a lo mejor serían necesarios? Porque pues decíamos que puede ser un estreñimiento secundario, es decir, que una enfermedad esté secundando al desarrollo del estreñimiento, y pues una de las principales es el hipotiroidismo. Entonces, pues para poder descartar que haya hipotiroidismo y que ese es el que esté provocando el estreñimiento, requeriríamos pues un perfil tiroideo. Está también otra prueba que se le conoce como la prueba de sigmoidoscopía, que es pues utilizar un tubo flexible que esté completamente iluminado para poder examinar justamente el recto y la parte inferior del colon. La colonoscopía, que pues es algo semejante, nada más que utilizando también una cámara para poder observar pues la estructura anatómica del colon. Está la manometría no rectal, que pues esta lo que hace es, a partir de un tubo fino que es flexible, que se coloca a nivel anal y a nivel rectal, se infla un globo en la punta del tubo y se extrae a través del músculo del esfínter, y esto es para, le permite pues en este caso a quien lo esté llevando a cabo medir la coordinación de los músculos que se utilizan para expulsar las heces, porque decíamos que también puede llegar a haber un fallo pues con los músculos del esfínter. También está otra prueba que se cataloga como la evaluación de la velocidad del músculo del esfínter anal, y esta prueba pues es posterior a la manometría anorrectal, que decíamos que se infla el globo, ese globo se llena con agua y se coloca en el recto, y pues en teoría se tendría que estar expulsando. Y la evaluación del tránsito colónico, esta es a partir de la ingesta de una cápsula que se le da a la persona. Esta cápsula tiene un marcador radiopaco que pues en este caso lo que hace es justamente colorear, y con ello pues se puede detectar a partir de una radiografía
la velocidad con la que viaja. La última, que es la escintigrafía, que evalúa los signos de disfunción muscular intestinal, observando la forma en la que la comida pues, se puede llegar a desplazar a partir del colon. Tenemos también algunas de las complicaciones porque, pues como cualquier problema patológico puede originar, si no se atiende, si no se trata, pues puede originar una alteración todavía más severa o mayor. Y pues en este caso podemos observar lo que ya comentábamos casi al inicio, que es la inflamación de las venas del ano, que son las famosas hemorroides, que son pues bastante incómodas, bastante molestas, dolorosas, y que incluso hasta condicionan a la persona a el miedo a consumir un alimento por el miedo pues justamente al sangrado o al dolor que provocan. Tenemos la ruptura de la piel del ano, que son las fisuras anales, las heces que no pueden eliminarse, que pues decíamos que es la famosa retención fecal o la impactación fecal, y pues el intestino que sobresale a través del ano, que también pues se puede llegar a presentar. Ya por último tenemos el tratamiento, y en el tratamiento pues por supuesto que tenemos que hablar sobre la fibra. También por ahí ya hemos en algún momento tenido este tema de la fibra en las capacitaciones que tenemos jueves y viernes, y pues ya hemos platicado pues algunas de las fuentes dietéticas de ellas, que principalmente los encontramos en el caso de los cereales, verduras y hortalizas, legumbres, frutas, frutos secos o los famosos semillas oleaginosas. Y bueno, pues esta fibra es importante que la estemos consumiendo a diario. Por eso es que la dieta debe de basarse pues en que tengamos esta característica de que sea completa, o sea, incluir pues al menos en las 3 comidas principales frutas y verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y pues grasas. Parte importante también es que muchas veces pues el consumo de alimentos de origen animal sobrepasa las porciones recomendadas, y pues eso hace que también consumamos menor cantidad de fibra, y pues esto se asocia también a la deficiencia. Entonces pues tener cuidado, y sobre todo pues el caso de las verduras y hortalizas, procurar consumirlas en crudo, porque esto pues tiene mucha mayor cantidad de fibra. Y la fibra pues ya comentábamos que se cataloga en aquella ocasión que revisamos este tema, se cataloga como fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble es aquella que tiene esta capacidad para retener grandes cantidades de agua, forma mezclas viscosas, y creo que les había ejemplificado justamente que una de las fuentes dietéticas de la fibra soluble pues es la avena. Si nosotros hidratamos la avena, llega a soltar una especie de baba, que es lo que conocemos como el beta-glucano, que es un tipo de fibra, y pues esto también favorece pues los parámetros de ciertos indicadores bioquímicos, como por ejemplo la glucosa, el colesterol, los triglicéridos. Por otro lado tenemos a la fibra insoluble, que se encuentra principalmente en cereales y verdura, acelera el tránsito intestinal, y esta sobre todo se utiliza en personas que tienen estreñimiento y flatulencias. La fibra soluble sí puede ayudar a el estreñimiento, pero sobre todo ese estreñimiento que está combinado con algunos episodios también de diarrea, es decir, que pues a lo mejor algunos días de los pocos que se evacúan a la semana pues hay estreñimiento, hay la presencia de las heces fecales, pero son heces que escapan a las consistencias que ya veíamos que eran adecuadas. Y bueno, también están algunas otras recomendaciones para el tratamiento. De hecho, la posición justamente al evacuar pues es una que se requiere también modificar. Si ustedes ven ahí en la imagen, se alcanza a observar que pues la idea es que nosotros evacuemos como si estuviéramos sentados en cuclillas. Por eso es que se busca el uso de un banco para favorecer esa posición una vez que estamos en el retrete, y esto lo que promueve es hacer una especie de pinza para que no pues utilicemos justamente las manos, sino que más bien
de manera fisiológica se esté generando pues este tránsito intestinal a partir de esta posición. Entonces, bueno, esto es algo de lo que se suele recomendar. También está, pues en este caso, obviamente el desarrollo de la actividad física, y está pues también el consumo adecuado de agua, porque no puede nada más haber el consumo pues suficiente de fibra, porque finalmente la fibra requiere también de un impulsor para que pueda movilizarse, y eso es a través del agua, que nos ayuda justamente como pues este mecanismo de transporte. Entonces, bueno, no olvidar pues también esta parte de la posición, que aquí en la imagen alcanzan ustedes a verla, y que eso pues también favorece que haya una relajación del músculo puborectal, que favorece pues justamente la eliminación rápida y completa de los desechos. Y por último tenemos el tratamiento de Living Light, que puede ser pues el Balance Stomach, está también sin 0 Grax fibra, y el LX, igual ustedes por ahí en los comentarios déjenos que otros 2 productos también a lo mejor pudieran llegar a utilizarse. Es importante mencionarles que es pues uno de cada uno de estos, no combinar todos, porque pues lo que no buscamos es el efecto laxante, sino lo que buscamos es mejorar la función intestinal a fin de que pues poco a poco tengamos buenos y mejores hábitos evacuatorios. Lo idóneo no sería vivir de por vida con alguno de estos productos, sino más bien estos deben de ser impulsores para mejorar justamente el tránsito intestinal. Entonces, pues nada más hacer este recordatorio, de preferencia, ya les mencionaba, no combinarlos, no utilizar los 3 en conjunto, o utilizar estos otros 2 que les comento, que igual por ahí ustedes platíquenos en el chat si recuerdan que otros 2 productos se pueden utilizar, pero no se pueden utilizar de manera crónica, sino solamente es de forma temporal. Y bueno, pues entonces este sería el tema del día de hoy. Les recordamos pues por ahí hacer los comentarios a través del chat, sus dudas, sus preguntas, para que pues nosotros también podamos darle respuesta. Recuerden que pues por ahí está la pregunta de qué otros 2 productos se pueden integrar al tratamiento del estreñimiento, y bueno pues también comentar si hay alguna pregunta, duda, o incluso también sugerencia de temas que podamos nosotros abordar en próximas transmisiones. Les agradezco entonces mucho su atención, y bueno pues nos estamos viendo entonces el día de mañana en punto de las 4 de la tarde, pero con alguno de los productos que ahorita platicamos que pueden ser de utilidad justamente para el estreñimiento. Que pasen muy buena tarde.